Buenos días. En este video veremos el área bajo una curva, que es una de las aplicaciones de la integral definida. Recordemos que el área bajo la curva f de x coincide con la integral definida, es decir, el área de la región coincide con la integral definida entre a y b de la función f de x. Para calcular la integral definida de la función f de x entre a y b, vamos a utilizar el teorema de Barrow, que dice: si f de x es una primitiva de la función f de x, definida en el intervalo cerrado AD, se verifica que la integral definida entre a y b de f de x vamos a calcular haciendo la primitiva de la función evaluada en el extremo superior b menos la primitiva de la función evaluada en el extremo inferior a. Y de esta forma resolvemos una integral definida, que en nuestro caso va a coincidir con el área bajo una curva. Ahora vamos a calcular el área bajo la curva f de x igual a 5/4 de x, delimitada por las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Por lo general siempre recomendamos que realicen la gráfica de la función f de x para poder tener una idea aproximada de lo que debemos calcular. Entonces, la función f de x igual a 5/4 de x es la siguiente recta y la ecuación de la recta x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, debemos calcular el área comprendida entre la curva y el semieje positivo de las x, entre las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Luego, el área sombreada es el área que debemos calcular. Los valores x igual a 1 va a ser mi extremo inferior y x igual a 3 mi extremo superior. La integral entre 1 y 3 de la función f de x, que es 5/4 de x. Diferencial de x. Hallamos la primitiva de esta función. La primitiva de esta función, 5/4 por x al cuadrado sobre 2, y vamos a tener que evaluar entre 3 y 1. Esta expresión la podemos reescribir y ahora evaluamos la primitiva en el extremo superior menos la primitiva evaluada en el extremo inferior. Calculamos y obtenemos que el resultado es 5 unidades de área. Acá podemos verificar, cada cuadradito es una unidad de área, entonces tenemos 5 unidades de área. Ahora vamos a calcular el área bajo la curva f de x igual a menos x cuadrado más 3x más 3, delimitada por las rectas x igual a 1 y x igual a 3. Entonces, según lo que vimos, el área de la región comprendida entre la curva y el semieje positivo de las x la podemos calcular como la integral entre 1 y 3 de la función menos x cuadrado más 3x más 3, diferencial de x. Es decir, aplica la integral definida para el cálculo de área. Luego, la primitiva de esta función, que es menos 3x al cubo sobre 3, más 3x al cuadrado sobre 2, más 3x, todo esto evaluado entre 3 y 1. Entonces, comenzamos a evaluar esta primitiva en 3. A este resultado le vamos a restar esta primitiva evaluada en 1. Y esto nos da como resultado 27 medios menos 25 sextos, por lo tanto 28 tercios unidades de área es el área comprendida entre la curva f de x y el semieje positivo de la. Vamos a representar gráficamente para verificarlo. En el ejercicio anterior dijimos que conviene o sugerimos representar gráficamente primero la función. En este caso es una función muy sencilla, por eso la graficamos después. Tenemos la función f de x y tenemos que calcular la región comprendida entre la función, el semieje positivo de las x, delimitado por las rectas x igual a 1 y x igual a 3. El área comprendida es la siguiente y vale 28 tercios unidades de área, como habíamos calculado previamente. Ahora vamos a calcular el área bajo la curva f de x igual a x al cubo más 2x al cuadrado menos x, delimitados por las rectas x igual a menos 2 y x igual a 0. En este caso ya nos encontramos con una función cúbica y vamos a representar gráficamente. La función f de x es la siguiente función, es una función cúbica, y el área o la región que debemos calcular es la delimitada por la función, la recta x igual a menos 2, la recta x igual a 0. En este caso el área comprendida es la siguiente. Ahora bien, el área lo vamos a calcular aplicando la integral definida
y los extremos, el inferior es menos 2 y el superior es 0, de la función x al cubo más 2x al cuadrado menos x diferencial de x. Calculamos aplicando la integral definida y la primitiva de esta función es la siguiente. Esta primitiva debemos evaluar en los extremos superior e inferior. Aquí tenemos que tener cuidado porque el extremo superior es 0. El resultado de evaluar esta función primitiva en 0 es 0. Menos lo que resulte de evaluar esta primitiva en menos 2. Hay que prestar atención a los paréntesis ya que x toma el valor menos 2. El resultado de esta área es 0 menos 10 tercios. Por lo tanto, el área de la región comprendida entre la función f de x y las rectas x igual a menos 2 y x igual a 0 es 10 tercios. Esta es la región y comprobamos que nos da 10 tercios. Ahora vamos a calcular el área bajo la curva g de x, que es igual a seno de x, delimitada por las rectas x igual a 0 y x igual a 2pi. Representaremos gráficamente la función e identificaremos cuál es la región a calcular. Aquí tenemos la función seno de x, la recta x igual a 0 y la recta x igual a 2pi. La región a calcular es la siguiente, la comprendida entre la función, las rectas y el semieje x. Por lo tanto, tenemos esta región que marcamos aquí y esta región que marcamos acá. La definición que nosotros vimos, la del cálculo de área, nos dice que siempre que la función sea mayor que 0, el área es directamente la integral definida de la función entre los extremos de integral. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la gráfica de la función es menor que 0, es decir, es negativa? En este caso, nos va a dar un número negativo porque está debajo del eje de la función. Por lo tanto, nosotros vamos a ocupar las barras de módulo para calcular esta área. En esta función particular, el área bajo la curva entre 0 y pi y el área bajo la curva entre pi y 2pi son iguales. Es decir que si calculamos la integral definida entre 0 y 2pi, nos va a dar como resultado 0. ¿Por qué? Porque esta área se va a anular con esta. Es un absurdo, ya que nosotros vemos que hay un área a calcular. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta función en particular es una función periódica, por lo tanto, el área bajo la curva entre 0 y pi es igual al área bajo la curva entre pi y 2pi. Entonces podemos tranquilamente calcular el área como 2 veces la integral entre 0 y pi de la función seno de x. Y esto nos va a dar por resultado 2 veces 2 por menos coseno de x, que va a tener que ser evaluado entre pi y 0. Y esto nos da 2 por menos coseno de pi menos, que es de la regla de Barrow, menos coseno de 0. Calculamos y nos queda la región comprendida entre la curva seno de x entre 0 y 2pi es igual a 4 unidades de área. Luego la región verificamos y nos queda que esta región vale 2 unidades de área y esta vale exactamente lo mismo que esta. Por lo tanto, el área bajo la curva es de 4 unidades de área. Ahora bien, vamos a calcular el área bajo la curva h de x igual a x a la cuarta menos 4x al cubo, delimitados por las rectas y igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 4. Vamos a representar gráficamente esta situación. Tenemos la función h de x, la recta y igual a 0, la recta x igual a menos 1 y la recta x igual a 4. Es decir, la región que debemos calcular es la siguiente. Esta es la región que debemos calcular. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta para calcular el área de esta región? En un intervalo de nuestro dominio y de nuestra región, la función es positiva, que es en el intervalo de menos 1 a 0. Y en el intervalo de 0 a 4, la función está por debajo de la recta y igual a 0. Como vimos anteriormente, el área de esta zona nos va a dar positivo y el área de esta zona nos va a dar negativo y nosotros debemos aplicar el valor absoluto para poder obtener el área. Entonces, si calculamos la integral definida de la función entre menos 1 y 4, estas regiones se van a restar entre sí.
y nos va a dar un valor erróneo. Entonces, para calcular debemos separar en dos regiones. El área total que queremos calcular vamos a separarla en dos regiones, un área 1 y un área 2. El área 1 la vamos a calcular mediante la integral definida de la función, pero entre menos 1 y 0, que era la zona donde la función era positiva. Y la otra región la vamos a calcular con la integral definida de la función entre 0 y 4, es decir, en la región donde la función era negativa. Entonces, hallamos la primitiva y calculamos mediante la regla de Barrow estas áreas. La primitiva de esta función es x a la quinta sobre 5 menos 4 por x a la cuarta sobre 4. Estos 4 podemos simplificar para obtener una mejor expresión y esta primitiva debemos evaluar entre 0 y menos 1. El área de la primera región es 6/5 unidades de área. La segunda región calculamos, obtenemos la primitiva y evaluamos en los extremos superiores e inferiores. En este caso nos va a quedar el valor absoluto de menos 256 unidades de área. Por lo tanto, el área total es igual a 6/5 unidades de área más 256 quintos unidades de área. Esto equivale a 262 quintos unidades de área. Ahora bien, analíticamente calculamos la integral entre menos 1 y 0 y nos dio como resultado 6/5, equivale a 1,2. Por otra parte, calculamos la integral entre 0 y 4 y nos dio un número negativo, menos 256 quintos, que equivale a menos 51,2. Como tomamos el valor absoluto, esto es positivo. Y el área total es 262 quintos. Si nosotros calculamos el área mediante la integral definida entre menos 1 y 4, nos iba a dar menos 50. Es decir, este sector se iba a restar con este sector que está acá. Entonces, no representa realmente el área comprendida bajo la curva delimitadas por esta recta. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando calculamos un área.